Recuerde que estamos estudiando los martes el Evangelio de Marcos y hemos llegado al capítulo 8. Este es un estudio que lo vamos desarrollando versículo a versículo y vamos a leer en esta oportunidad los versículos que continúan en este estudio. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8, el versículo número 31 en adelante. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. La semana anterior cubrimos la parte donde Jesús le pregunta a sus discípulos quién decía la gente que era él. Y recuerde que ampliamos un poco explicando cómo era la identidad que en la época había, muy diferente a la actual, la nuestra, en donde se enfatiza la individualidad de cada persona. En el siglo primero y en la cultura en la cual Jesús vivió, lo que se enfatizaba era una identidad de carácter colectivo. Y por eso es que las personas no eran lo que ellas dijeran ser. Las personas eran lo que la comunidad o quienes le rodeaban pensaban que esa persona era. Por eso es que cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, explicamos que él lo que andaba buscando era saber si él había atinado en construir una identidad corporativa adecuada o no. Pedro se adelanta a responder a sus condiscípulos y les dice que tú eres el Cristo. Pero una vez que Pedro ha dicho tú eres el Cristo, inmediatamente viene Jesús y le dice: esto no se lo digan a nadie. Y le decía que eso parecía algo extraño, paradójico, que Jesús primero está como preocupado acerca de su identidad, y cuando atinan a decir su identidad, inmediatamente él dice: no se la digan a nadie. Entonces, si el valor de una identidad es que fuera colectiva, y por las palabras de Pedro él se ha dado cuenta que ha logrado construir una identidad corporativa correcta, porque están pensando que él es el Cristo. Entonces, lo lógico sería que esa identidad se volviera lo más colectiva posible. Pero al contrario de eso, lo que Jesús dice es que no se lo digan a nadie. Y siguiendo a eso vienen los versículos que hemos leído, que una vez hay una identidad correcta acerca de quién es Jesús, Jesús comienza por primera vez, porque este es el primer anuncio, habrán otros, pero este es el primer anuncio que Jesús hace acerca de su muerte. Pero vea, ¿de dónde el Señor sacaba
que él habría de ser muerto. Lo que hemos leído ahí en el versículo 31, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los jefes y los sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario que lo maten. Entonces, ¿por qué Jesús está anunciando para sí mismo sufrimiento, rechazo y ser muerto? Es precisamente porque acaban de decirle a él cuál es su identidad. Le han dicho que es el Cristo. Y como Jesús lo dice en otros evangelios, cuando él llega a Jerusalén, bueno, antes de llegar a Jerusalén, él dice: vamos a Jerusalén, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús era conocedor de la historia sagrada, y él sabía que los profetas de la antigüedad habían terminado por ser asesinados y en Jerusalén. Y también ya en Jerusalén y en las discusiones que él tiene con las autoridades, él viene y les pregunta: ¿a quién de los profetas no mataron vuestros padres? Es decir, todos los profetas habían tenido un final violento. Por eso es que en Hebreos, en lo que conocemos como la lista de los héroes de la fe, lo que encontramos ahí es que se habla de algunos que fueron azotados, otros fueron prisioneros, otros fueron aserrados, otros tuvieron que vivir errantes, otros fueron a prisiones, a cárceles. Y ese fue el trato que los profetas recibían. Ahora, ¿por qué todos los profetas terminaban en un fin violento? Es como el Evangelio de Juan lo dice, que se trata de un conflicto entre la luz y las tinieblas. La luz obviamente es expresada y anunciada y vivida por los profetas de Dios, aquellos que traían la palabra del Señor. Pero ese mensaje era un mensaje que denunciaba el pecado en todas sus expresiones. Y cuando ese pecado era señalado, obviamente las personas señaladas no se sentían cómodas. Y entonces venía la reacción, que era una reacción que se iba agudizando hasta que terminaba en un desenlace violento. Usted lo puede ver quizás de una manera bien detallada en la vida de Jeremías. Es un libro largo, pero usted puede ver cómo en la medida que Jeremías va anunciando el mensaje de arrepentimiento, está insistiendo en que Israel se debe arrepentir. Pero en la medida que él va haciendo ese anuncio, cada vez él recibe más rechazo, un rechazo que va aumentando, porque primero es un rechazo verbal, posteriormente lo ponen en el cepo, posteriormente lo tiran a la cisterna. Y ahí la idea era que muriera, si no es por un extranjero que tiene compasión de él y lo saca con unos lazos, y así es como él logra sobrevivir. Pero entonces vea, en la medida que él insistía en el mensaje, cada vez se hacía más dura el rechazo y el repudio hacia él. Ahora, Jesús sabía que él también había venido para traer la luz. Es lo que dice el Evangelio de Juan, que dice que la luz verdadera venía a este mundo, y está hablando de Jesús.
Y entonces era lógico, si Jesús es la luz, él iba a entrar en un choque con los que son tinieblas. Y por eso es que él sabe que se va encaminando hacia un final violento. Pero ¿en qué se basa él? Se basa en toda la experiencia. La pregunta que Jesús les hizo: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? O sea, si a todos los habían matado y Jesús era profeta y más que profeta, era inevitable que lo mataran. Ahora que Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, pero no lo está diciendo a título personal, porque recuerde, la pregunta de Jesús no fue: Pedro, ¿y tú qué piensas? La pregunta fue a ellos, a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero Pedro es el que se adelanta y se convierte en portavoz y le dice: tú eres el Cristo. Ante esa afirmación, eso es lo que yo le decía, es una afirmación colectiva o corporativa, donde el grupo es el que está diciendo: tú eres el Cristo. Esta es la lógica. Si yo soy el Cristo y a los profetas los mataron, entonces, ¿y yo qué puedo esperar? Lo que él anuncia: sufrimiento, rechazo, muerte. Entonces, vea, las cosas funcionan de esta manera. Una persona comienza a enseñar la verdad. Cuando comienza a enseñar la verdad, está quien le enseña y está lo que enseña. Es decir, está el mensaje y está el mensajero. Pero al principio son dos cosas: el mensaje y el mensajero. Pero en la medida que el tiempo va pasando, ese mensajero va interiorizando el mensaje que predica. Y en la medida que el tiempo sigue transcurriendo, la persona, el mensajero, ya no solo es alguien que tiene un mensaje, sino que él comienza a convertirse en el mensaje. No estoy diciendo que él comience a predicarse él o a anunciarse él. No, lo que estoy diciendo es que el mensaje que él anuncia va impregnando y transformando a esta persona, que poco a poco él se va convirtiendo en el mensaje. Ya no hay separación. Claro, ahí hay que hacer la aclaración que no siempre funciona así. O sea, hay personas que esa unión de mensajero y mensaje nunca se produce. Y ahí es donde vienen las grandes contradicciones, que lastimosamente son bastante frecuentes, en donde la persona dice una cosa pero vive otra, enseña algo pero lo que vive es una cosa muy distinta. Es una gran contradicción. Claro, esas personas nunca van a llegar a ser trascendentes para los planes que Dios tiene para la humanidad. Pero los que sí son valiosos son aquellos que el mismo hecho de estar anunciando un mensaje les está transformando a ellos. Ellos no se dan cuenta, pero el anunciar ese mensaje les va cambiando, les va modelando, hasta que hay un momento en el que ellos son el mensaje ya. Y lo anuncian ya no solo con lo que puedan decir verbalmente, sino que con sus actitudes, su vida. Cuando esa unión se da, es cuando esas personas se convierten ya en un peligro para las tinieblas. O sea, mientras haya el divorcio
entre mensaje y mensajero, esas personas podrán considerarse tipos simpáticos, ocurrentes, pero nadie les va a respetar. El problema es cuando se va dando la unión. Y entonces llega el momento, como digo, en que la persona ya encarna el mensaje. Cuando eso sucede, eso es peligroso, porque solo la presencia de la persona, aunque esté con la boca cerrada, pero solo la presencia de la persona es ya un mensaje, y ese es un peligro. Entonces, vea, el problema ya no es lo que habla, el problema es lo que es. ¿Cómo puede ser uno para que una persona ya no hable lo que habla? Hay varias maneras, ¿verdad? Haciendo cualquier cosa que le impida el habla. Pero ¿cómo se hace cuando el mensaje ya es la persona? ¿Cuál puede ser la salida? Porque usted puede hacer esfuerzos por callarlo, y lo puede callar, pero como ya dijimos, la persona, el mensaje lo arropó ya, y la vida de la persona es el mensaje. Entonces, solo con que esa persona esté allí, aunque tenga la boca callada, está anunciando y anunciando la luz que se opone a las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Que no exista esa persona. Y ahí es donde viene que el desencadenamiento natural es la muerte. Esto que le estoy diciendo se lo ilustro con un ejemplo de la Biblia. Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted sabe que comenzó a predicar en el desierto. Y al principio Juan era alguien que comenzó sencillamente y comenzó a enseñar. Pero el problema es cuando Juan mismo comienza a convertirse en el mensaje. Y fíjese, si quiere hágalo en su casa. Lea los versículos de los 4 evangelios que hablan acerca de Juan, que no son muchos. Y luego usted cuente los versículos que relatan lo que Juan hablaba. Y luego cuente los versículos que relatan lo que Juan era. Y usted se va a dar cuenta que son mucho más los pasajes que hablan de lo que Juan era y cómo vivía, de los que nos dicen qué era lo que él anunciaba. Es que, hermanos, lo que sabemos del mensaje de Juan son frases nada más. Cosas como: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cosas como: el que viene detrás de mí es mayor que yo y no soy digno de desatar encorvado la sandalia de sus pies. Frases, o sea, ideas muy cortas. Pero cuando se hace una descripción de la vida de Juan, se nos dice cómo se vestía, de qué se alimentaba, a dónde se reunía, qué hacía con sus discípulos. Se nos hace un cuadro más amplio cuando se nos cuenta lo que él era. ¿Por qué? Porque en él se produjo eso, que ya no solo era un mensajero con un mensaje, ahora él era el mensaje. Y ahí usted puede entender por qué cuando los fariseos fueron a preguntarle: mira, ¿y tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? Juan lo que hacía era negar: no, yo no soy Elías, no, yo no soy profeta. Y entonces, bueno, ¿quién eres? Dinos quién eres para poder responder a los que nos enviaron a preguntarte. Entonces Juan dijo: díganles
que yo soy una voz. Eso vayan y díganles, Él es una voz. Pero vea la profundidad de lo que Juan está diciendo. Está diciendo que Él es una voz, es decir, Él es el mensaje. Y por eso es que, vea, comienza a señalar el pecado de Herodes. Y Herodías, que era la mujer involucrada en ese pecado, no le agradaba. Te presiona y presiona y presiona a Herodes hasta que Herodes lo toma y lo mete en la cárcel. Pero ¿por qué lo meten en la cárcel? Para que ella no diga ante la gente lo que ellos son. Es decir, le han callado la boca, ahora solo ellos lo pueden oír. Pero, bueno, uno diría, bueno, con eso bastaba. O sea, no bastaba. Porque el problema no era, allí ya no era si él hablaba o no hablaba. El problema era quién era él. Así que solo el hecho de que estuviera detenido era una denuncia. Aunque no pudiera hablar porque no lo podía hacer porque ya estaba preso. Pero solo el hecho de estar detenido, hermano, si hasta el Evangelio dice que hasta Herodes sabía que Juan era un hombre justo y por eso le tenía temor, le tenía respeto. Y no porque Juan fuera, le voy a decir a mi mamá, pues, no porque Juan le amenazara o tuviera conexiones con gente más poderosa. Dice que le tenía respeto porque sabía que Juan era un hombre justo, íntegro, recto. Entonces, ve, el problema ya no es si habla o no habla, porque ya no hablaba, ya estaba preso. El problema es que Juan está con vida, y por eso es que Herodías se buscaba y rebuscaba la manera de acabar con la vida de él, y no podía, porque Herodes, con todo lo pagano que era, sabía que Juan era santo y lo respetaba. Y ya sabe la historia, ¿verdad? La vimos acá en Marcos, como en el cumpleaños de Herodes termina por una su locura ordenando que maten a Juan el Bautista. Ese es el proceso. Entonces, Jesús, igual, Jesús llega a convertirse en el mensaje. Por eso es que él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Fíjese, él era la verdad. Él no dijo: yo les traigo un camino. Él no dijo: yo les vengo a contar una verdad. Era él. Ya lo había encarnado. Entonces, como todo ese proceso ya se había dado, Jesús estorba. Y él lo sabe, y sabe que le van a matar. Y porque sabe que le van a matar, es que se los dice: ah, entonces ya entendieron ustedes que yo soy el Cristo. Entonces significa que ya están las condiciones para sufrir, ser rechazado, ser muerto. Y menciona por los ancianos, jefes de sacerdotes y maestros de la ley. La suma de esos tres grupos formaba lo que los otros evangelios llaman el Sanedrín. Marcos así los presenta, separados: ancianos, sacerdotes, maestros de la ley. Entonces dice: es necesario que lo maten. ¿Pero por qué es necesario? ¿No habrá alguna excepción a la regla? Cuando Jesús decía es necesario que lo maten, él lo que estaba diciendo es que es inevitable. Y siempre que haya una persona que toma la verdad y la hace suya de manera que la encarna,
es necesario que sufra, y bajo ciertas condiciones incluso que lo maten. Pero ¿y de dónde saca Jesús la idea de la resurrección? Porque luego dice, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. La idea de la resurrección él la saca del siguiente razonamiento: todas aquellas injusticias que quedan sin pago en esta vida. Porque usted sabe que hay personas que han hecho maldades toda su vida y se mueren felices. Y uno dice, bueno, el que hizo mal la va a pagar. Pero mucha gente se va de esta vida con mucho dinero, con los mejor atención médica, bien comidos. Y entonces como que la injusticia queda impune. ¿Y eso cómo se resuelve? Solo que en el caso de Jesús es lo inverso. O sea, no es que él cometía la injusticia, es que a él le van a hacer la injusticia al matarlo, porque dice, es necesario que me maten. Pero él mismo sabe lo que Pedro también sabe y lo han reconocido: eres el Cristo. Entonces puede terminar la historia de Dios, porque todos los milenios anteriores Dios había venido preparando a la humanidad para el Cristo. Vendrá el Cristo, y lo esperaron desde Abraham, que se le dijo, en tu simiente. Y como Pablo después lo va a explicar, no se le dijo en tus simientes, plural, no, se le dijo en tu simiente. Te dice Pablo, está hablando de uno, y ese es Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. A David se le dijo, un hijo tuyo reinará eternamente y para siempre. Ese es el Cristo. Y ahora la gente reconoce y le dice, tú eres el Cristo. Pero por lo que le he mencionado, Jesús sabe que lo van a matar. ¿Puede terminar así la historia del Cristo? Si terminara de esa manera, sería el triunfo del mal sobre el bien. Entonces, solo hay una salida, y es de que si es necesario, como el Señor lo ha dicho, es necesario que lo maten, entonces solo queda una opción: la resurrección, que es el mismo razonamiento que Abraham tuvo cuando Dios le pidió que le sacrificara a su único hijo, a Isaac. Vea cómo son las cosas. Dios le prometió un hijo a Abraham y le dijo, mira, en ese hijo, a través de ese hijo yo te voy a hacer padre de multitudes, y a través de ese hijo todas las naciones serán benditas en ti, porque de esa descendencia iban a ser el Cristo precisamente. Pero un día viene Dios y le dice, mira, tu hijo, ofrécemelo en sacrificio, es decir, que lo matara en sacrificio a Dios. Y Abraham comienza a razonar, bueno, si Dios me ha dicho que la promesa de ser padre de multitudes y la promesa que en mí serán benditas las naciones de la tierra vienen por medio de mi hijo, ¿cómo es que ahora yo voy a matar a mi hijo y cómo esas promesas se van a cumplir? Sobre todo porque Isaac andaba alrededor de los 13 años en ese momento, no tenía descendencia. Si Isaac ya hubiese sido un ancianito de 130 años y que ya dejaba 50 hijos, no había problema, pero era un niño. Isaac se casó a los 40 años de edad y en ese momento tenía alrededor de 13, no tenía hijos. Entonces, matarlo a él era matar la línea por la cual Dios decía que iba a cumplir sus promesas. ¿Y eso cómo lo resuelve Abraham? Dice Hebreos, otra vez en la lista de los héroes de la fe, que Abraham pensó
que Dios era poderoso para devolverle a su hijo de los muertos. Eso fue lo que él dijo. Bueno, si Dios me pide que lo mate, pues lo voy a matar, pero lo que él va a hacer es resucitarlo, porque solo resucitándolo se va a cumplir las promesas que él me ha dado. Esa era la idea de Abraham. Claro, el plan de Dios era otro. Usted lo sabe, ¿no? Un cordero sustituto en lugar del hijo, que anuncia el sacrificio de Cristo también. Pero vea, el razonamiento de Abraham, solo hay una salida, y es que lo resucite. Igual Jesús. Es posible que así termine la historia del Cristo. Entonces, habrá una resurrección, porque la resurrección es la victoria de la justicia sobre la injusticia. Porque le dije, si la historia hubiera terminado con la muerte del Cristo, le dije, eso era el triunfo del mal sobre el bien, era el triunfo de la injusticia sobre la justicia. Pero la resurrección es el triunfo de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal y de la justicia sobre la injusticia. Entonces, por eso es que Jesús viene y dice: a los 3 días es necesario que resucite. Así es como necesario que lo maten, es necesario que resucite. Ahora mire el versículo 32. Habló de esto con toda claridad. ¿Y qué significa eso? Que habló con toda claridad. Que hasta entonces, en el capítulo 4 de Marcos lo vimos, que dice que él a la gente le hablaba todo por parábolas. Entonces muchas veces las personas no entendían, a veces ni los discípulos entendían. Se recuerda cuando se olvidaron de llevar pan y que Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos creyeron que era que le estaba llamando la atención porque no habían llevado pan, pero Jesús les dijo: no. O sea, si el pan no es problema, ese yo lo puedo multiplicar. Entonces, era necesario que él muriera. Y por eso hoy está hablando con toda claridad, porque en esa ocasión que yo le decía de los panes, no le entendieron. Y Jesús les dijo: ustedes también son sin entendimiento, no entienden. Pero hoy está hablando claramente. O sea, aquí no hay nada que uno diga: Señor, ¿y esto qué significa? O sea, es claro, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. ¿Qué es lo que no se entiende de eso? Está claro. Y por eso es que Marcos dice en el 32, habló de esto con toda claridad. Era tan claro que dice siempre el 32, Pedro lo llevó aparte y comenzó a regañar a Jesús, imagínense. Y el 33 dice: pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro amaba al Señor, y lo que él está haciendo, lo está haciendo por amor. Como él claramente ha dicho: voy a sufrir, me van a rechazar y me van a matar. Entonces viene Pedro, lo toma aparte, y eso de tomarlo aparte es como decirle: mira, ven conmigo, Señor, que vamos a hablar de corazón a corazón.
No permitas que eso te vaya a ocurrir. ¿Cómo va a ser eso? Que te van a hacer sufrir, que te van a rechazar, que te van a matar peor. No, no lo hagas. Pero ¿por qué Pedro le está diciendo eso? Porque lo ama. No quiere que le vaya a ocurrir eso que Jesús está anunciando. Si uno se pregunta, ¿había alguna opción para que Jesús no lo mataran? Sí, sí, abandonando el testimonio, dejando de ser testigo de aquellas cosas para las cuales el Padre lo envió. Pero recuerde que a estas alturas ya no es Jesús un mensajero que tiene un mensaje. Ahora Jesús es el mensaje. Siempre hay, no quiero llamarle oportunidad, sino que más bien siempre hay la tentación de volverse atrás. Pero vea, volverse atrás, ¿qué implica hoy? Implica la destrucción moral o espiritual, como usted le quiera llamar, de la persona, porque ya no es que yo ya no voy a decir este mensaje y me evito problemas. Ya no, porque ahora Él es el mensaje. Su vida, sus actitudes son el mensaje. Entonces, un retroceder como el que Pedro le estaba pidiendo es destruir el mensaje. Entonces, esa es la razón por la cual hay, hermanos, una frontera que una vez pasada esa frontera ya no se puede regresar. O sea, la tentación de regresar existe y se puede dar. Pero la cuestión es que los que logran pasar ese punto son aquellos que de tal manera son el mensaje que ya para ellos no es opción lo que Pedro está diciendo, que no te vaya a pasar nada malo. Así que la única manera que no le pase nada malo es destruyendo el mensaje, que es Él ahora. Es decir, contradecir todo. Por eso es que los que son martirizados, Pablo, Juan el Bautista, y todos los mártires cristianos que han habido en todas las épocas, pasaban esa frontera. Pero una vez pasada esa frontera, ellos siempre podían sucumbir a la tentación que Pedro le está ofreciendo hoy a Jesús. Sálvate. Pero lo que ocurre es que eso de salvarse es destruir el mensaje. Si la gente se pregunta, bueno, ¿y que no sabía que lo iban a matar? Sí, lo sabe. Y no podía hacer nada por él. Sí podía evitarlo. ¿Y por qué no lo hizo? Entonces, deseos de que lo mataran tenía. No, no es que le guste que lo maten, es que ya no hay esa opción. Y por eso es que estos hombres y mujeres siguen adelante. Como Pablo seguía adelante y los hermanos lloraban y le decían, no vayas, no vayas, no vayas. El Espíritu te está diciendo que te van a atar, que te van a echar a la cárcel, que te va a ir mal. Pero Pablo seguía, porque él ya había pasado la frontera, ya no. Él podía decir, vaya, pues ya no voy a ir a Jerusalén, pero eso era destruir todo lo que él mismo había ido construyendo, primero como mensajero y luego cuando él se convierte en el mensaje. Como ahora él es el mensaje, retroceder es destruir el mensaje y ya no se puede. Por eso es que el rechazo de Jesús es tan
hasta golpeado, podríamos decir, ¿verdad? Porque voltea a ver a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. O sea, en la cara le está diciendo Satanás a Pedro. Y recuerde, Pedro lo hacía por amor, porque lo amaba. Pero el Señor viene y le dice: fuera, apártate, no te quiero ver, Satanás. Porque con toda su buena intención y todo el amor que Pedro tenía por Jesús, pero todo eso era algo que Satanás había armado. Recuerde, Satanás significa adversario, y en eso se ha convertido Pedro, en un adversario de la misión y el mensaje que Jesús tiene. Por eso es que Jesús le dice: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, porque visto desde el punto de vista de los hombres, sí, uno podría decir: hay que salvarlo, hay que protegerlo, hay que convencerlo que no vaya por el camino de peligro, o hay que convencerlo que suavice el mensaje, que no se meta en problemas. Eso le pudieron haber dicho a Juan el Bautista: mira, Juan, bien bonito estabas allá en el Jordán tirándole agua a la gente, ¿por qué tuviste que irte a meter con el rey? Si el rey nunca va a cambiar. Pero eso era convertirse en adversario de la misión que Juan tenía, porque lo apreciaban mucho. Entonces, fíjese, ahí hay una lección profunda, y es que algunas veces la obra de Dios debemos colocarla por arriba de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y de nuestros deseos humanos. De eso es que Jesús va a hablar a continuación. Pero no quise hacerlo esta vez, porque para poder ir despacio. La próxima semana, Dios mediante. Pero eso es lo que Jesús les dirá. Si es que no es lo que nosotros queremos, no es lo que yo quisiera. Los discípulos de Juan, lo menos que querían es que Juan fuera asesinado. Pero no había opción. O sea, la única forma, sí había opción, pero esa opción era la de Satanás, que Juan se retractara. Pero ya no es un hombre que está dejando de hablar, es que como ahora él es el mensaje, es destruir el mensaje. ¿Entiende? Ya el valor es demasiado alto, es ya demasiado grande. Por eso es que ya no se puede. Y los demás pueden decirle: Juan, mira, sé prudente, Herodes es un salvaje, Herodes es una bestia, que ese no se va a tocar los hígados para mandarte a cortar la cabeza. Y así fue. Así que, ¿por qué no te tranquilizas, Juan? Calladito, calladito, ahí unos tus 2 años, a lo mejor Herodes te suelta y regresas feliz a echarle agua a la gente allá en el Jordán. Pero Juan pudo haber dicho: Satanás, apártate de mí. Porque si así hubiese sido, Juan sería anulado, porque ya no era lo que Juan anunciaba, era lo que Juan era. Entonces, Juan anunciado era, Juan arrepentido, retrocediendo, era destrucción del mensaje. Ese es el punto, que hay un momento en que ya la cuestión ya no es negociable. Ya no es negociable, y es donde
La persona sabe el futuro que le espera, de rechazo, de sufrimiento o de muerte, pero sigue, sigue. Y uno dice, bueno, es necio, no se da cuenta. No, lo que pasa es que lo estamos viendo con ojos de los hombres. Eso es lo que le recriminó Jesús a Pedro. Y por eso fue que le dijo adversario, le dijo, Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es bien humano eso, ¿verdad? De decir, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, no debería ir a ese lugar, no debería ya predicar más eso, es muy peligroso, lo han amenazado, entonces mejor que ya no lo haga. Eso es pensar como hombre, sin darse cuenta que si se siguen esos consejos se está anulando el mensaje. Y por eso le digo, ahí ya no hay vuelta atrás. Solo queda seguir. ¿Que no sabe que lo van a matar? Sí, sí sabe que lo van a matar. ¿Y entonces por qué no lo evita? Porque ya esa persona ya no tiene como valor superior su vida. Su valor superior es ahora la misión que Dios le ha dado. Lo que Pablo decía, no estimo, no aprecio, no cuido mi vida como valiosa para mí. Mi vida me interesa en la medida que pueda cumplir la misión para la cual Dios me llamó. Entonces, ya no es él, ya no es su vida. Es que su vida responde a un propósito superior, que es el testimonio de Cristo. Termino ahí, hermanos, solo con una aplicación a nuestros días, porque hoy obviamente es bien improbable que alguien vaya a morir por causa del evangelio, ¿no? Por el hecho de anunciar el evangelio, es improbable. Pero en la vida diaria muchas veces nosotros somos retados por el pecado, por el mundo, por Satanás, por nuestra propia carne, a pisotear el testimonio. ¿Por qué? Porque el pecado nos dice, no, si eres un ser humano, no, si tú tienes derecho a tomarte tu licencia de vez en cuando, una canita al aire, eso no es nada. Una mancha más en el tigre no hace ninguna diferencia. Ese es el razonamiento humano. Y ese es Satanás. Nosotros tenemos que estar persuadidos, convencidos que nuestro objetivo número uno es nuestra fidelidad al testimonio que Dios nos ha dado. Y en esa fidelidad perderá amistades, perderá el favor de familiares, perderá empleos, perderá muchas cosas, puede perder, como Jesús lo dijo, casas, tierras, propiedades, mujer, hijos, padres. Pero eso no mueve a la persona, sino que se mantiene fiel a la misión que Dios le ha encomendado, que ya vale más que su propia vida. Ya vale más que su propia vida. Y aunque le digan, si mire, ya el médico le dijo que descanse, tranquilícese, ya la iglesia ya camina sin usted, tranquilo. Pero dice, no, yo si me voy a morir, me quiero morir predicando, no acostado en la cama. ¿Por qué? Porque ya pasaron esa frontera, porque ya ellos son el mensaje. Ya la gente no solo oye el mensaje que sale de la boca de esas personas, sino que ven el mensaje que es la vida de esas personas. Entonces, aflojar en la vida es destruir el mensaje. Por ese motivo, hermanos, no aflojemos. Adelante. Y aunque los hombres nos digan, es que lo estás tomando demasiado a pecho. Mira, en la iglesia te están sacando el jugo. ¿Y cuánto te pagan ahí?
No, si yo por amor a Cristo lo hago. Peor. No, hombre, entonces te están explotando. Así piensa el hombre. Y por eso es que Jesús dijo: Satanás, apártate de mí, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que Él nos ayude para que siempre pensemos en las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y con nuestros ojos cerrados quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han creído en el Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella el Señor ha tocado su corazón, yo quiero invitarle para que usted pueda venir hoy y creer en la salvación que Él le ofrece. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para entregar su vida a Jesús, al buen Salvador, yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el Señor? Póngase en pie. Vamos a orar para que el Señor pueda transformarle y darle vida nueva. ¿Algún amigo, amiga? Hoy es el momento para venir y creer. No deje pasar esta oportunidad, porque solo tiene dos opciones. Una es volver a casa igual que como vino y continuar la vida de siempre, faltándole la paz, faltándole la presencia de Dios que tanto necesitamos. Y la otra opción es que usted crea y entregue su vida al Señor, y al hacer eso nunca más su vida volverá a ser igual. Si usted necesita una transformación de su vida, venga el Hijo de Dios, póngase en pie. Queremos orar por usted con toda confianza. Ahí donde se encuentra, podemos orar por usted. Yo le invito para que no desaproveche la oportunidad. Hoy es el momento. Venga. Hoy Jesús está aquí con los brazos abiertos. Él le espera para cambiarle, para transformarle. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Venga. Queremos orar por usted. El pensamiento del hombre es el que le dice que no lo haga, que después, que no es para tanto. Pero Jesús dijo: solo piensan en las cosas de los hombres, pero pensemos en las de Dios. Y Dios es quien tiene para nosotros una vida nueva, un camino nuevo. ¿Quiere recibirlo? Póngase en pie. Venga. También yo quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, póngase en pie también. Hoy es el tiempo para volver. Volver a casa de donde nunca debió haber salido. ¿Hay alguna persona? Venga, venga a creer en el Señor. Le invito para que no desaproveche esta oportunidad. ¿Necesita reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona. Bienvenido. Dios le bendiga.
¿Alguien más que necesita pasar? Hoy es su oportunidad. Muy bien, aquí hay una niña que pasa, bienvenida. ¿Alguien más? Acá hay otro joven que pasa, bienvenido también. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Muy bien, aquí hay otra niña, bienvenida. ¿Alguien más? Si es primera vez que necesita creer en el Señor, o si necesita reconciliarse, póngase en pie. Haga como estas personas que están ya pasando. Póngase en pie ahí en el lugar donde está y oraremos por usted. Voy a finalizar, hago la última invitación. Si hay otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, venga y vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra joven, bienvenida. Y aquí hay otra joven más, Dios la bendiga, bienvenida también. ¿No hay nadie más? Usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con las personas que están acá al frente y reciba a Jesús como su Salvador. Señor, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente, porque tú eres bueno y continúas invitándonos a seguirte. Estas personas que están aquí, como también aquellas a través de la televisión o las emisoras de radio, ahora toman la decisión de comenzar a seguirte. Y sabemos, Padre, que en el seguirte nuestra vida será transformada hasta que lleguemos a ser el mensaje. Ayúdanos entonces para que no pensemos como los hombres, sino que pensemos como Dios, sabiendo que ya no es alternativa retractarse o volver atrás, sino que es continuar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, como lo dice tu palabra, hasta la muerte. Que seamos fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.